mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Ha llegado el tiempo de ser instruido por la poderosa palabra de nuestro Dios. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Vamos a dejar en este momento a mi hermano Jesús Conrado, que va a estar ministrándonos la palabra de Dios esta noche. Dios te bendiga, mi hermano Jesús. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias nuevamente por la invitación, la oportunidad de estar aquí con ustedes para compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Un abrazo de parte aquí de mí y de mi esposa para todos ustedes. Siempre nos es grato el tener la oportunidad de estar aquí. Gracias, hermanos, por ello. Y quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias ahí en el libro de los Hechos, capítulo 6. Y vamos a considerar el verso 7, que es el versículo que vamos a tomar como punto de partida para lo que queremos platicar en esta noche. En libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7, dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. No cabe duda, hermanos, que una de las cosas que sorprenden, hermanos, de la iglesia cuando ésta empezó es su crecimiento tan rápido que ésta tuvo. Alguien dijo alguna vez, por ejemplo, que Pedro con un sermón convirtió a 3,000 y hoy nosotros necesitamos 3,000 sermones para convertir a uno. Alguien lo dice a manera de broma, ¿verdad? Y creo que hay alguna razón por ahí importante, pero cuando estudiamos el libro de los Hechos, hermanos, así de una manera muy rápida, es sorprendente ver cómo la iglesia creció. Por ejemplo, cuando encontramos a Pedro predicando por primera vez ahí en Hechos capítulo 2, vemos que a través de su predicación, según lo dice el capítulo 2 de Hechos, verso 41, cerca de 3,000 personas obedecieron el evangelio. Eso marcó el inicio de la iglesia en ese momento. Luego Lucas en su relato va hablando de cómo este crecimiento se dio. Por ejemplo, en el capítulo 4, verso 4, vemos que aquellos 3,000 se habían convertido en 5,000 solamente los varones, dice Hechos capítulo 4, verso 4. Así que la naciente iglesia que estaba allí en Jerusalén estaba teniendo un crecimiento numérico realmente sorprendente, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no quisiéramos que nuestras congregaciones pudieran crecer a ese ritmo, ¿no? Entonces, al punto que Lucas, cuando sigue relatando, por ejemplo, en el mismo capítulo 4, en el verso 32, ya no atina a decir cantidades, sino simplemente habla de multitudes. Dice que había una multitud que se había convertido. En el capítulo 5, verso 14, también dice, y los que creían en el Señor aumentaban más y más, gran número, y ahora dice de hombres y mujeres. Finalmente llega aquí al capítulo 6, verso 7, y dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba, dice, grandemente en Jerusalén. Y llama la atención, hermanos, el hecho con el que termina Lucas ese versículo diciendo, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, es decir, obedecían el evangelio que se estaba predicando. Así que la pregunta que surge es, ¿qué es lo que le permitió a la iglesia, hermanos, que estaba en Jerusalén, tener ese crecimiento exponencial? No hay duda, hermanos, de que en el trabajo que ellos estaban realizando, pues el Señor estaba con ellos, el Señor estaba testificando juntamente con ellos a través de señales, prodigios y milagros, dice el escritor a los Hebreos en Hebreos capítulo 2, verso 4. Sin embargo, creo que también, además de que el Señor ayudaba, también creo que hay ciertas actitudes que podemos
encontrar en la iglesia de Jerusalén, hermanos, a través de el relato de Lucas, de los primeros capítulos de Hechos, ciertas actitudes que tenía la hermandad allí que le permitió a la iglesia crecer como creció. Entonces, una pregunta que quiero que nos hagamos en esta noche es, ¿cuáles fueron esas actitudes que le permitieron a la iglesia en Jerusalén, perdón, crecer como creció? Y sin duda alguna son las actitudes que nosotros también debemos de tener como iglesia para que aún en medio de las circunstancias difíciles que está enfrentando el pueblo del Señor ahora, cada país es diferente, pero no tenemos duda que toda la iglesia a nivel mundial está sufriendo, hermanos, y está en medio de tribulación y en medio de cosas que no queremos vivir, y estamos llorando a nuestros hermanos que se van y estamos sufriendo con nuestros hermanos que están en los hospitales. Pero quiero decirle que para la iglesia en Jerusalén, el haber tenido ese crecimiento exponencial que tuvo, inclusive tenemos que entender que fue en medio también del sufrimiento. No, ellos no estaban en una situación mucho mejor que nosotros estamos ahora. Tal vez nosotros en algunas cosas podamos estar sufriendo más, pero en algunas otras cosas ellos sufrían más que nosotros. Pero a pesar de eso, hubo ciertas actitudes que la iglesia tomó que le ayudaron a desarrollarse. Y mire, yo quiero hablar solamente algunas de ellas así muy rápido. Creo que la primera actitud que encontramos, hermanos, en la iglesia en Jerusalén que le ayudó a tener ese crecimiento exponencial aún en medio de las dificultades es la actitud correcta que tuvieron hacia la enseñanza. Esa es la primera actitud. Ellos tuvieron una actitud correcta hacia la enseñanza que se les estaba dando por medio de los apóstoles. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 2 y leemos en el verso 42, dice que la iglesia perseveraba, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice así literalmente Hechos capítulo 2, verso 42. Y el perseverar en la doctrina de los apóstoles, hermanos, quiere decir que ellos estaban aprendiendo constantemente de lo que los apóstoles enseñaban. No debemos olvidar, hermanos, que los apóstoles tuvieron la oportunidad de andar con el Señor alrededor de 3 años y medio. Y durante esos 3 años y medio ellos aprendieron las cosas que el Señor sabía que ellos deberían de enseñar a la iglesia. Pero no solo eso, sino que también el Señor, antes de partir, les prometió que enviaría el Espíritu Santo a ellos y que el Espíritu Santo, según Juan capítulo 14, Juan capítulo 16, verso 13, el Espíritu Santo les recordaría lo que el Señor les había enseñado, pero además el Espíritu Santo también les guiaría a toda la verdad. Así que cuando ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, hablando de los apóstoles, ellos fueron guiados a toda esa verdad que necesitaban saber ellos y recordar ellos de parte de lo que el maestro directamente y personalmente les enseñó, para que así de esta manera ellos pudieran enseñar a aquellos que iban a formar parte del cuerpo de Cristo. Así que ellos como apóstoles, hermanos, hicieron su trabajo. Ellos enseñaron a la iglesia lo que sí deberían de hacer, lo que no deberían de hacer, las cosas que Cristo quería acerca de cómo deberían de vivir ellos ahora que eran cristianos, cómo deberían adorar a Dios ahora que eran cristianos, todo lo que tiene que ver con las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice el mismo apóstol Pedro allá en su segunda carta, capítulo 1 y verso 3, que fueron dadas, dice, por su divino poder. Es decir, que ellos a través de ese bautismo con el Espíritu Santo que sufrieron o que vino sobre ellos, bueno, ellos fueron guiados a toda esa verdad y eso permitió enseñarle a la iglesia. Pero le voy a decir una cosa, a pesar de que ellos, los apóstoles, estaban enseñando a la iglesia, sin embargo, todavía la iglesia, hermanos, debería de tener una actitud correcta hacia esa enseñanza. Conozco congregaciones acá en México, hermanos, que tienen excelentes hermanos expositores de la palabra, hermanos que hacen un gran trabajo exponiendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y aún así, hermanos, hay miembros en las congregaciones que en realidad no tienen una actitud correcta hacia la enseñanza. Pero la iglesia de Jerusalén no fue así. Ellos en realidad
empezaron a aprender de los apóstoles y empezaron a desear querer aprender de ellos. No veían como una carga el hecho de estar aprendiendo lo que los apóstoles les enseñaban. Y esto creo que lo vemos especialmente, hermanos, en la manera como ellos empezaron a vivir aquellos primeros días como cristianos. En primer lugar, cuando leemos Hechos capítulo 2, desde el 42 hasta el 47, encontramos que ellos se reunían todos los días, que ellos tenían esa oportunidad de estar juntos permanentemente. Y llama la atención que cuando Lucas dice que ellos estaban aprendiendo de los apóstoles, Lucas dice que perseveraban, algo que indica una acción constante, no era algo que hacían eventualmente, sino algo en lo que estaban permanentemente, hermanos, enfocados en aprender acerca de los apóstoles. Hoy día, hermanos, tenemos nosotros como iglesia que tener esa actitud correcta también ante las enseñanzas que recibimos de parte de aquellos que son nuestros predicadores, aquellos que son nuestros ancianos, aquellos que son nuestros pastores que están tratando de enseñarnos lo que Cristo quiere de nosotros, hermano. Cuando la iglesia tiene una actitud correcta, hermanos, ante la enseñanza, hermanos, de las escrituras, esa es una iglesia que va a crecer. Fíjate, la actitud correcta que la iglesia en Jerusalén tuvo, no solamente le permitió crecer numéricamente, también le permitió crecer espiritualmente. Y creo que la prueba máxima de cómo esta iglesia creció espiritualmente, hermanos, a través de la enseñanza apostólica, es cuando después de varios años y la iglesia tuvo que enfrentar la persecución de la manera más cruel que nos podamos imaginar, porque es la ocasión cuando uno de aquellos que predicaron el mensaje, un hombre llamado Esteban, fue apedreado y llevado a la muerte. Y a raíz de eso, la iglesia en Jerusalén fue esparcida por todas las tierras de Samaria, hermanos, y de Judea, excepto los apóstoles. Ellos, hermanos, iban por todas partes anunciando el evangelio, dice el libro de los Hechos capítulo 8. ¿Por qué la iglesia reaccionó así? ¿Por qué la iglesia, en lugar de abandonar la fe o de dejar de ser cristianos o de simplemente no desear nada con la iglesia, hermanos, por raíz o por razón de lo que estaba pasando con ellos, que tuvieron que salir huyendo de su tierra, dejar sus casas, dejar sus familias, dejar sus trabajos? ¿Por qué ellos se aferraron todavía a Cristo, hermanos? Porque habían aprendido lo que deberían de hacer como cristianos, porque habían crecido, habían madurado en su fe. Así que, ¿qué es lo que permitió que la iglesia en Jerusalén tuviera ese crecimiento, no solamente numérico, sino también espiritual? En primer lugar, la actitud correcta que tomaron ante la enseñanza. Ellos deseaban aprender de los apóstoles y aprendieron de ellos, hermanos. Hoy nosotros, hermanos, debemos de ser igual. Debemos tener esa actitud correcta frente a lo que se nos enseña, frente a aquella palabra que estamos escuchando constantemente de parte de aquellos que se preparan para enseñarnos cuál es el camino correcto del Señor, la manera como debemos de llevar nuestras vidas. Eso nos permitirá crecer espiritualmente y nos permitirá crecer numéricamente también. Cuando la iglesia crece espiritualmente, seguramente habrá menos personas que deserten de la iglesia y eso nos ayudará a crecer. Ahora, quiero decirle una segunda cosa, una segunda actitud que creo que también encontramos en esta iglesia. Fíjate, también ellos tuvieron una actitud correcta hacia la obediencia, hermano. Es decir, ellos no fueron solamente personas que escucharon el mensaje y solamente se quedaron hasta allí. No fueron oidores olvidadizos, como dice Santiago capítulo 1. Ellos fueron hacedores de la palabra, es decir, obedientes a aquello que se les predicó. Cuando ellos vivían, hermanos, de acuerdo a las reglas divinas, ellos estaban empezando a resplandecer delante de un mundo lleno de incredulidad. Y por su forma de vida obediente al evangelio, hermanos, los de afuera empezaron a ser convencidos. De tal manera que ellos,
al andar sabiamente para con los de afuera, como recomienda, por ejemplo, Pablo a los colosenses, en Colosenses 4:5, entonces ellos fueron algo que influenció, hermanos, a todos aquellos en Jerusalén que no habían creído en el evangelio. Así que esta actitud correcta, hermanos, hacia la obediencia, permitió que la iglesia siguiera y siguiera creciendo. Ahorita te decía en Hechos capítulo 6, verso 7, que llama la atención que dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Si hubo un grupo opositor, hermanos, al cristianismo, sin duda alguna sería el grupo de los sacerdotes que había en Jerusalén. Sin embargo, inclusive estos, hermanos, eran convencidos. Y creo, hermanos, que mucho de eso se debió a esa actitud obediente que tenía la iglesia en Jerusalén hacia Dios, que les permitió ser esa luz del mundo para aquellos que estaban en tinieblas. Así que cuando el mundo incrédulo, hermanos, veía a la iglesia siendo obediente, entonces esto les hacía a ellos, hermanos, tener interés real y verdadero en las cosas de Dios. Fíjate, esa actitud correcta hacia la obediencia se demostró de varias formas. Primero, ellos obedecieron el mandamiento de adorar a Dios. En Hechos capítulo 2, verso 42, otra vez, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay tres aspectos relacionados en ese versículo solamente con la adoración del Nuevo Testamento: la enseñanza, la cena del Señor, que es el partimiento del pan que se menciona allí, y las oraciones. Así que ellos, hermanos, estaban obedeciendo el mandamiento de adorar a Dios. También ellos obedecían el mandamiento de orar, hermano. Oraban ellos unánimes para que Dios, por ejemplo, les diera valor para seguir predicando en medio de las amenazas del concilio. En Hechos capítulo 4, verso 24, vemos a la iglesia orando, hermanos, para que Dios les diera valor y pudieran enfrentar la persecución que se estaba empezando a agudizar contra los apóstoles y contra la iglesia en Jerusalén. Luego esa persecución va a terminar con la muerte de Esteban, hermano, en Hechos capítulo 7. Inclusive después, cuando Pedro estuvo encarcelado en la iglesia, en Jerusalén, perdón, la iglesia estaba reunida en la casa de María, la madre de Juan, haciendo oración por él. Hechos capítulo 12, verso 5. Así que tenemos a una iglesia obedeciendo el mandamiento de adorar, obedeciendo el mandamiento de orar unos por otros, obedeciendo inclusive el mandamiento respecto a ser benevolentes con los necesitados o de ayudar a los necesitados. En Hechos capítulo 2, verso 45, se nos dice que ellos repartían sus bienes para que no hubiera necesitados entre ellos. Más adelante en Hechos capítulo 4, verso 34 al 37, tenemos a un hombre llamado José, a quien los hermanos le pusieron por sobrenombre Bernabé, como siendo este un ejemplo de cómo se dio a la tarea de consolar, hermanos, con sus bienes, en este caso, aquellos que estaban necesitados. Ellos obedecían entonces el mandamiento de adorar a Dios, el mandamiento de orar a Dios, el mandamiento de ayudar a los necesitados. Pudiéramos hablar inclusive del mandamiento de reunirse para adorar y alabar a Dios también. Ellos no solamente se reunían el primer día de la semana, sino todos los días. Y alababan a Dios cuando se reunían, según Hechos 2, verso 47. Así que esa actitud correcta ante la obediencia trajo como consecuencia un buen testimonio ante los demás. Y ese buen testimonio, hermanos, sirvió para que la iglesia creciera. ¿Sí? Queremos que nuestras congregaciones sigan creciendo aún en medio de las dificultades que enfrentamos. Tengamos una actitud correcta ante la enseñanza. Tengamos una actitud correcta ante la obediencia. Ahora déjame te digo una tercera cosa. Ellos tenían también una actitud correcta hacia la unidad. Una de las cosas que me encantan de la oración de Jesús, hermanos, en Juan capítulo 17, es la parte del verso 21 y el verso 23, cuando Jesús dice que si ellos podían ser uno, como él y el Padre eran unos,
entonces el mundo iba a creer, dice, que tú me enviaste, dice Jesús en su oración. Recuerdo alguna vez al hermano Pedro, que me está oyendo ahora, decir estas palabras. ¿Por qué tiene que ser conocida la iglesia del Señor? ¿Acaso debe ser conocida porque no usa instrumentos musicales? No debemos de usarlos, hermano. Y eso es correcto. ¿Ok? ¿Acaso debe ser conocida como aquella que participa de la cena del Señor, principalmente el primer día de la semana? ¿Acaso debe ser conocida por eso principalmente? No estoy diciendo que no debamos hacerlo porque son mandamientos de Dios, hermano. Pero recuerdo a mi hermano Pedro decir, lo más importante es que la iglesia del Señor sea conocida por la unidad que pueda tener la iglesia. Porque la gente desee es pertenecer a aquel grupo por la unidad que hay allí. La gente que no es cristiana, hermano, que es incrédula, vive en un mundo que está lleno de desesperanza, lleno de problemas, lleno de dificultades, donde la gente se está comiendo una a otra en una competencia constante, siempre tratando de ser superior unos a otros, y a veces esperan encontrar en la iglesia, hermanos, un lugar de paz, de unidad, de tranquilidad. Cuando nuestras congregaciones son capaces de proveer eso a la gente que está buscando esa paz y esa tranquilidad, esa gente va a querer estar allí. Pero cuando no hay eso en nuestras congregaciones, hermano, es posible que esa gente no quiera nada con el Señor. Por eso Jesús rogó al Padre por la unidad de la iglesia. La actitud de la iglesia en Jerusalén frente a la unidad, hermanos, fue tremenda, hermano. Ellos tenían una actitud correcta ante la unidad, hermano, la cual se puede ver de varias formas. Primero, en su deseo de estar juntos y de compartir juntos. Dice que en el mismo verso 42 dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Es decir, estaban constantemente con el deseo en su corazón de estar juntos como hermanos en Cristo. El verso 44 también nos dice que ellos estaban juntos todos los días. No solamente trataban de estar juntos en el templo, sino que también lo hacían en las casas. ¿Sí? También esa unidad la podemos ver en el hecho de que comían juntos, según dice el 2:46. La unidad también puede ser vista en el hecho de que ellos trataban de tener en común todas sus posesiones materiales. ¿Sí? Nadie consideraba ser suyo lo que poseía, dice el 4:32 de Hechos. El 4:32 también dice que tenían un corazón y una alma. Todos estos versículos enfatizan esa unidad que tenían, hermanos. Se consideraban como uno solo. Así que entonces abundante gracia fue sobre la iglesia de Jerusalén por causa de su unidad. Hechos capítulo 4, verso 33. Así que el crecimiento de la iglesia de Jerusalén puede ser vista, hermano, por o se logró por esa actitud correcta hacia la enseñanza, por esa actitud correcta hacia la obediencia, pero también por esa actitud correcta hacia la unidad. Y no tengo duda que dentro de ese grupo había personas que pensaban diferente, que tenían puntos de vista diferentes, opiniones diferentes, pero en su corazón y en su mente ellos consideraban que el procurar la unidad valía más que todo que cualquier otra opinión que se pudiera tener. Y ellos hicieron eso. Y la última cosa que te quiero decir en esta noche es que también tenían una actitud correcta hacia la predicación. Y eso les permitió crecer también. Buena actitud ante la enseñanza, buena actitud ante la obediencia, buena actitud ante la unidad, pero también una buena actitud ante la predicación de la palabra. Es cierto que en los primeros capítulos del libro de los Hechos solamente encontramos a los apóstoles predicando la palabra, pero eso no va a ser para siempre. Va a llegar el momento en que en Hechos capítulo 6, Esteban va a empezar a predicar y lo hará también en el capítulo 7. Vamos a ver a Felipe predicando en el capítulo 8 y vamos a ver a la iglesia completa después de que está siendo esparcida, predicando el evangelio por todas partes. Entonces ellos tuvieron una actitud correcta también a esto. La predicación del evangelio, hermanos, es lo que hace crecer a la iglesia, porque esa es la manera como las personas pueden llegar a creer en Cristo
cómo las personas pueden desarrollar su fe en el Salvador del mundo. Romanos capítulo 10, verso 14 nos dice que para creer es necesario que nosotros primero oigamos. ¿Cómo invocarán en aquel en el que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero luego dice en el verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo queremos que nuestros amigos, familiares, vecinos vengan a Cristo si no hay quien les predique? ¿Cómo pueden ellos desarrollar su fe sin oír? Así que para oír es necesario que se predique la palabra. Por esa razón es que Jesús nos mandó a ir y predicar el evangelio a toda criatura. La iglesia de Jerusalén, entonces, hermanos, predicó el evangelio. Los apóstoles lo hicieron primero, pero posteriormente la iglesia, hermanos, cuando fue esparcida, lo hizo también. Y producto de esa predicación, entonces vino el crecimiento numérico de la iglesia. Yo quiero terminar en esta noche diciéndote esto. Es cierto que la iglesia hoy día pasa por momentos muy complicados, en unos países más que otros. En unos países tal vez todavía nos toca vivir lo más difícil, y Dios quiera que tengamos la fuerza, la fortaleza, el valor, el ánimo siempre para seguir adelante. Y la oración que hacemos unos por otros, eso nos ayudará, hermanos, no tengamos duda. Pero aún en medio de todo el dolor que podamos enfrentar, no olvidemos estas 4 cosas. La iglesia tiene que seguir creciendo y para eso se necesita que tengamos esas 4 cosas. Hay que seguir teniendo una actitud correcta ante la enseñanza, una actitud correcta para la obediencia, una actitud correcta para la unidad y una actitud correcta para la predicación del mensaje del evangelio. Podríamos decir, hermanos, a manera de pregunta, que nuestra congregación tiene estas mismas actitudes. Si no es así, hay que tenerlas y hay que esforzarnos, hermanos, para ello. Terminamos con una oración, hermanos. Oremos.